Minutos, gracias a la gente que nos sintoniza a lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí, en la señal del 90.1 en Trión de la familia Global Media, allá en la zona metropolitana, en el 97.3 en Media Luna FM en Río Verde, Ciudad Fernández. Saludos a la gente de Jalpan, Querétaro, que se está reportando desde este punto de la Sierra Gorda. Gracias a la gente que nos está sintonizando en el 103.7 del FM en Estereobit, a la gente de Tlanchinol, Hidalgo, allá. Saludos a todos los amigos que están circulando por la carretera nacional México-Laredo, la 85, la famosa carretera federal 85. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Es The Weeknd con Until We're Skin and Bones. Ay, pues. Bueno, una canción que habla sobre la relación intensa que dura hasta el final, incluso cuando ya no hay nada, cuando ya está desgastada, habla de ese compromiso por darlo todo. Bueno, esa es la versión musical, el dato musical de este fin de semana. Y bueno, lo que está muy intenso, o estuvo muy intenso, fue el inicio del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. Y bueno, yo le quiero agradecer mucho a nuestro amigo Federico Dorin, pues bueno, la leyenda viviente de la política mexicana. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual nada en el país sin que lo monitoreen ellos a través de esta cédula ciudadana digital. Y pues a mí me preocupa muchísimo porque, pues ahora te pongo el ejemplo, con el escándalo de Alfonso Romo y el dinero que lavó el que era el jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador, pues siempre los veo yo muy dispuestos a monitorear a la oposición y a callar voces como la de Carla Estrella en Hermosillo, o a intentar callar a periodistas como Héctor de Mauleón, como lo hizo Tania Contreras Larios, y se ve todo un andamiaje legal de la censura, del bienestar, de la represión, de la intolerancia, y no veo cómo se le van a aplicar esas leyes a la delincuencia organizada. Están más preocupados por controlar las plataformas digitales y los medios de comunicación y los periodistas que por combatir con éxito al crimen organizado. Te lo pongo de esta forma. Dime cuál fue la última noticia importante que tú escuchaste de cuentas congeladas del crimen organizado en este sexenio. Y en el anterior, bueno, ni hablamos, pero en este... No, ninguno, no hemos visto nada, que es donde se debe de atacar, ¿no? Pues sí, entonces nosotros queríamos leyes para que el gobierno tuviera herramientas para que fuera un país más seguro. Creíamos que el secretario Harfuch era una buena señal, intentaba hacer cosas, pues luego llegó la Guardia Nacional y le pusieron la bota militar en el cuello, inclusive a él, le quitaron cualquier capacidad de operación real, simplemente el que controla la inteligencia. Y es todo un gran cúmulo de información, pero sin poder político real, sin tener la toma de decisiones. Si algún día la inteligencia está encontrada entre lo que él sepa y quiera combatir y lo que tenga infiltrado alguna otra área del gobierno, pues no queda claro cómo se va a llevar a cabo. Y por lo que nosotros vemos, la Guardia Nacional, el general secretario, le está ganando en términos eminentemente políticos la partida al superpolicía. Veíamos las leyes con esperanza de que se mejoraran, no se hizo. Te pongo dos ejemplos. Sí. Uno, tú lo escuchaste. Sí. En la ley del sistema de seguridad pública, bueno, pues la Universidad Iberoamericana, el Resto Portillo, puso una propuesta clara de lo que hay en otros países, un órgano ciudadano que revisa la metodología para que los mexicanos sepamos cuántos en verdad son los homicidios y cuántos son los desaparecidos y por qué crece el fenómeno y cómo es que se clasifican distintos los homicidios, incluso los desaparecidos, en cada estado de la República, porque cada quien clasifica como le da la gana en su fiscalía estatal, y luego las cifras pues no coinciden. Eso intentamos corregirlo, no se pudo. Intentamos poner artículos en la ley de inteligencia para obligar al gobierno a combatir el huachicol fiscal, y votaban en contra los de Morena, cuando tienes tú los barcos con los millones de litros de diésel decomisados. Son 18 millones nada más en Tampico y otros sí en Guaymas y en Ensenada. Son más de 22 los que han decomisado en los últimos meses. Eso sí, sin un solo detenido. Entonces, la verdad es que estamos muy preocupados. No fue una buena semana para la democracia ni para México. A ver, para que la gente lo dimensione, parte de lo que estamos hablando fue tu duro debate con el señor de las aduanas, ¿no? Con Ricardo Peralta, aquel que es, las versiones periodísticas es señalado por los temas de corrupción, los temas de diálogo con grupos criminales, y bueno, te vi enfrascado en un fuerte debate con Ricardo Peralta, con el señor de las aduanas.
Pues sí, bueno, lo que pasa es que son unos cínicos galopantes. A ver, fue Ricardo Peralta el que nombró al hermano Sergio Carmona en la aduana de Reynosa, y ahí empezó el huachicol, pero empezó a nivel de camiones, de pipas, y después ya en la bonanza del negocio, pues empezaron luego los busques, cuando entró el tal Andy, el ampone electoral, ya sabes, el que se fue al tercer lugar en Durango. Y bueno, él quería pontificar el Partido del Trabajo sobre que ellos sí saben combatir la delincuencia, y le sacamos toda la información. La que tú viste que estuvo muy interesante es pues, cómo le dijimos, no te hagas tarugo. Sí, en el caso así de su apodo, el Huevo Treviño, que fue extraditado, lo detuvo el ejército a petición del gobierno de Estados Unidos sin una orden de aprehensión, y le tuvo que llamar el subsecretario a Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, a pedirle prestada una orden de aprehensión de las que sí tenía el gobierno panista de Tamaulipas contra varios delincuentes, pero no quería ejecutar la Fiscalía General de la República, porque si no lo iba a dejar libre el juez de control y ya no iban a poder extraditar. Pues tú no puedes, aunque te lo pida Estados Unidos, levantar a alguien como levantaron al Mayo Zambada y llevártelo así sin una orden de aprehensión. Pues la extradición parte de la orden de aprehensión, porque eso es lo que se pacta, que no se les puede juzgar por más delitos que los que consignan la orden de aprehensión, y por supuesto que no le aplicaría la pena de muerte, que es exactamente lo que después dijeron los abogados Penilla y Delgado, tratando de defender al Z40 y al propio Mayo Zambada, como tú seguramente recordarás. Sí, la mayor parte de los extraditables, pues, fueron señalados por gobiernos panistas, Federico. Mira, la mayoría fueron detenidos ya no en los gobiernos panistas, sí, son más de la época de Peña Nieto y algunos con López Obrador, de la inercia que pues, ya estaba ocurriendo, pero el caso de los panistas, ¿cuál era? Cabeza de Vaca lo que tenía, eso sí, es un hecho, gran parte de los que fueron extraditados, antes Cabeza de Vaca había conseguido órdenes de aprehensión por delitos del fuero común para que se les aprendiera, porque ya Cabeza de Vaca sabía que ellos eran personas a las que había que detener, pero Cabeza de Vaca no los puede detener por delincuencia organizada, no los podía detener por delitos contra la salud, son delitos federales. Entonces los tenía detenidos o con la esperanza de detenerlos por delitos del fuero común, homicidio, por ponerte un ejemplo, sí, robo, ¿no? Y nunca le ayudó el gobierno de la República, se desencuentra, tú te acuerdas del discurso de Cabeza de Vaca diciéndole al observador, ayúdeme, o sea, el tema de la seguridad no es un tema de discurso, ¿no? Cuando se molestó mucho López Obrador, ¿por qué? Porque también le había reclamado Cabeza de Vaca al observador que Peralta se había ido a negociar con la columna Pedro J. Benítez, el brazo del cártel del noreste de Tamaulipas, y que pues, andaban tratando de llegar a una paz narca, y pues se lo dijo al presidente, se lo dijo a Naconagu también, y pues eso fue lo que luego en la venganza originó su persecución política y el intento de desafuero. Estas leyes que hoy, que esta semana fueron aprobados en el periodo extraordinario, Federico, es a raíz de la presión que está haciendo las agencias de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos. Sí y no. Las leyes me parece que eran más bien una parte del Batman paquete, ¿no? Porque es lo mismo que hizo Harfuch en la ciudad. Harfuch primero pidió la facultad para tener inteligencia propia, se le votó a favor por todas las fuerzas políticas, y con eso empezó a hacerse operativos y a coordinarse con la Fiscalía. Y así empezó, y se veía como la parte de Harfuch. Luego llegó Kristi Noem y le exigió tus biométricos a la presidenta Sheinbaum. Ese video donde dijo, bueno, ya la vi, y ahí le dejé una lista de cosas con las que el presidente Trump estaría muy contento, entre ellas los biométricos. ¿Te acuerdas de ese video? Sí, claro. Y entonces ya salió peor el remedio que la enfermedad, porque lo que era para ayudarnos terminó siendo para agredirnos y violentarnos, con un agravante, que lo dijo la diputada Paulina Rubio, lo escuchaste ahí cuando la interconexión. ¿Y qué es la interconexión para todo el auditorio? Que esta plataforma donde van a estar todos nuestros datos personales, todos, incluso en qué hotel nos hospedamos, qué compramos en internet, todas las transacciones digitales que hagamos con un celular, con una computadora, con una tableta, todo se va a registrar ahí. Pues no solo lo va a tener el gobierno de México, sino ya lo va a tener Kristi Noem y Donald Trump, porque se establece ahí
que gobiernos y empresas, a ver, eso es lo peor, y empresas extranjeras pueden tener acceso a esa información. Por supuesto, si Kristi Noem o los mercenarios que a veces contratan en Estados Unidos para ir por personas violentando los derechos humanos, como el pasó al Mayo Zambada, pero sí, o sea, como bien hecho profesionalmente según la legislación de Estados Unidos, que sí puedes comprar, digamos, alguien que te ayude, contratarlo y va y levanta a alguien como mercenario y lo trae clandestinamente a un país, a una corte. Bueno, pues todos esos van a tener acceso a nuestros datos. Entonces, a mí eso no me gusta. O sea, yo lo que sí creo es que debe de haber colaboración. Sí creo que Estados Unidos tiene derecho a exigir que los abrazos al narco no impidan el brazo de la justicia para quienes producen fentanilo en México y lo logran con el trasiego llevar a Estados Unidos, pero también debería ser a través de una colaboración basada en datos primigenios. O sea, no tiene por qué espiar el gobierno a todo tu auditorio, tiene que solo concentrarse en espiar a los que tienen indicios de que están cometiendo delitos, y meternos a todos en la misma buchaca, no solo el que mucho abarca, poco aprieta, sino aparte es ilegal y es inmoral. Si nos hubieran planteado esas cosas a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, oiga, ¿se puede compartir información con Estados Unidos? Sí, claro, ¿para qué temas? Ok. ¿Se ha autorizado el Senado la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya en este sexenio? Sí, pero entonces, ¿sabes a qué vienen y cuántos son y con qué objetivo y qué clase de información les vas a dar? No que estén ahí conectados permanentemente y que luego tú ves en las cortes de Chicago y Brooklyn a los gente del Mayo y al del Chapo negociando con la justicia, sí, y de ese dinero no sabemos cuánto va a regresar a México. Y lo digo porque el gobierno de México, los mexicanos, por ley, tenemos derecho a que parte de lo que se les decomise cuando negocian para que no se les aplique la pena de muerte, parte de eso tendría que regresar a México. Eso está en la ley. Se destina a ¿qué? A capacitar a los funcionarios, a mejorar las salas de oralidades para la justicia, a campañas de prevención de adicciones. Ese dinero tampoco veo al gobierno de México que lo esté peleando. Yo vi leyes que entregaban todo a Estados Unidos y que no le daban nada a México y que espiaban mexicanos en vez de estar enfocadas en combatir a delincuentes. Pues lo que parecía un guión de una película o una serie de ciencia ficción, pues ya lo tenemos en el marco legal en nuestro país. Mi querido Federico Dorin, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y que pues la gente de San Luis Potosí pueda escuchar de un hombre que construye debate, que hace debate y que cuestiona hoy al oficialismo, pues lo que es esto, la ley espía, todo, hasta un chicle, lo que compremos, ya lo va a saber el gobierno, ¿no? Hasta las películas, cuidado con el auditorio, porque hasta las películas que compren y renten en las plataformas digitales se van a enterar Harfuch y Merino. Hasta con eso van a tener que tener cuidado los mexicanos. Pues mi querido Federico, pues ahí está la advertencia para la gente, para que conozcan un poquito más de la ley que se aprobó esta semana en el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. Mi querido Federico, un abrazo, te saludo desde San Luis Potosí. Igualmente, estamos en contacto, saludos. Gracias, es tu casa, mi querido Federico. Un abrazo, estamos a la orden. Gracias. Es Federico Dorin, diputado del Partido Acción Nacional. Vámonos a una pausa comercial, regresamos. Ahora sí vamos a platicar con David Olvera. Esta semana en la edición impresa de emsavalles.com. Alfonso Durazo en la mira de los gringos. Fratricidio en el municipio de Soledad. Censura, el poder no tolera la crítica. Las dos caras de las traiciones de Galindo. Esto y más en la edición impresa de emsavalles.com. Ya está disponible.